Bien, ahorita tengan ustedes muy buenas noches, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hacer el curso de física. Un tema importante dentro de lo que es el tema de energía. Vamos a hacer el teorema del trabajo y la energía mecánica. ¿Qué dice? Cuando un cuerpo o sistema se ve afectado ante fuerzas no conservativas, ¿no? La energía mecánica no se conserva. Es decir, que el trabajo realizado por todas las fuerzas no conservativas es igual a una variación de la energía mecánica, ¿no? Entonces, las fuerzas conservativas para este caso especial son el peso y la fuerza elástica. Cualquier fuerza diferente a ellas son fuerzas no conservativas. Por ejemplo, si yo quisiera, tengo este bloque que está acá, le voy a someter a una fuerza para que se eleve, para que vaya desde una posición A una posición B, y si aparece una fuerza que obstruya, ¿no?, el desplazamiento de este bloque hacia arriba, entonces esa fuerza que obstruye es porque el sistema está rugoso, y si está rugoso sería una fuerza de rozamiento. Estas dos fuerzas que tú ves acá, la fuerza de rozamiento y la fuerza que hace que el cuerpo o el bloque suba por acción de esa fuerza, entonces son fuerzas no conservativas. No conservativas, ¿correcto? Cuando eso sucede, jóvenes, entonces justamente cuando aparecen fuerzas no conservativas sobre un cuerpo o sobre un sistema, entonces diremos que el teorema del trabajo, que está acá, teorema del trabajo de la fuerza o el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a una variación de la energía mecánica. Entonces nosotros diremos el trabajo de todas las fuerzas no conservativas va a ser igual a una variación de ¿quién? De la energía mecánica. Pero tú sabes muy bien que la energía mecánica, ¿a qué es igual? Su variación. El trabajo de todas las fuerzas no conservativas va a ser igual. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Entonces, a partir de este teorema, jóvenes, vamos a hacer algunos ejemplos para que quede demostrado que cuando aparecen fuerzas no conservativas sobre un cuerpo o sobre un sistema, se cumple el teorema del trabajo y de la energía mecánica. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos. Bien, amiguitos, vamos a hacer un ejemplo justamente del teorema del trabajo y la energía mecánica. Dice así, un bloque de 5 kilogramos, ¿sí? Este bloque es 5 kilogramos, se encuentra en reposo en la posición A. ¿Qué significa en reposo? Que no se mueve. Se le aplica una fuerza F según el gráfico de 10 newton. Determine su rapidez al pasar por la posición B. O sea, ¿qué me están pidiendo? La rapidez. Rapidez es lo mismo que velocidad para este ejemplo, ¿correcto? Entonces, considere superficies lisas. Muy bien, desde una posición A hasta una posición B, inicialmente estaba en reposo, le someto a una fuerza de 10 newton y lógicamente que si lo voy a someter a una fuerza de 10 newton, este cuerpo que está acá se va a trasladar desde un punto inicial llamado A un punto final llamado B. Y esa distancia que ha recorrido es 16 metros. Según ese criterio, según los datos que me dan, me piden hallar la velocidad justamente en la posición B. O sea, esta sería la velocidad final y esto sería la velocidad inicial. Muy bien. Le pregunto, ¿esto que está acá son fuerzas conservativas? No, son fuerzas no conservativas. Acuérdate muy bien que las fuerzas conservativas son el peso y la fuerza elástica. Esta fuerza que está acá se llama fuerzas no conservativas. Cuando aparecen fuerzas no conservativas sobre un cuerpo o un sistema, entonces aplicamos el teorema del trabajo y la energía mecánica. A ver, solución por acá. Mira, muchacho, solución. Profesor, yo me doy cuenta que esta fuerza que está acá son fuerzas no conservativas, entonces voy a aplicar justamente el trabajo que realiza esa fuerza tiene que ser igual ¿a quién? A la variación de la energía mecánica. Tú sabes muy bien que el trabajo es fuerza por distancia. ¿Qué fuerza le estoy aplicando? 10 newton. Multiplicado por la distancia desde una posición A una posición B. ¿Cuántos metros se ha desplazado? 16. Variación de la energía mecánica. Acuérdate muy bien que es energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Esto hace las veces de ¿qué? Posición final y posición inicial, ¿correcto? Profesor, ¿esto me sale cuánto? 160. Pero yo sé muy bien que la energía mecánica final
¿A qué es igual energía mecánica final? Tú sabes muy bien que sería energía cinética, ¿no? Porque estamos sobre ras del piso, no hay altura, final, menos energía cinética inicial. Profesor, pero tú sabes muy bien que la energía mecánica es la suma de tres energías: cinética, energía potencial y energía elástica. Para empezar, no hay resortes acá, entonces descartamos energía elástica. Energía potencial también la vamos a descartar porque el nivel de referencia es el piso, no hay una altura. Cuando el cuerpo está en altura, tiene energía potencial gravitatoria. Solamente nos vamos a restringir a lo que es la energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética, acuérdate que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si hay velocidad, hay energía cinética. Muy bien, haciendo la aclaración, yo te pregunto, ¿no es cierto que la energía cinética en el punto B es la energía cinética final, ¿sí o no? Entonces acá sería 160. Profesor, la energía cinética es un medio de la masa, ¿cierto? La masa por la velocidad al cuadrado. Yo te pregunto, la energía cinética en un punto inicial, ¿cuánto vale? La velocidad, 0. Si la velocidad en el punto inicial, llamado A, es 0, no tiene energía cinética. Entonces, esto que está acá se elimina, 0. Solamente trabajaría con esos datos. Profesor, pero la masa me falta. Acá está la masa, 5 kilogramos. Ah, ya, entonces, ¿cómo sería? 160 es igual a un medio de la masa, que es 5, por la velocidad en B, que es la velocidad final al cuadrado. Y esa es la velocidad que me están pidiendo. Esto pasa a multiplicar, muchachón. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que 160 por 2, ¿a qué es igual? Sería 2 por 0, 0, 2 por 6, 12, llevo 1, 2 por 1, 2, y 1, 3. Ahí está. ¿Cuánto me salió? 320. Eso es igual a 5 veces la velocidad en B, pero elevado al cuadrado. Ese 5 está multiplicando, ¿sí o no? ¿Cómo pasa? A dividir, profesor. Entonces esa división de 320 entre 5 va a ser igual a la velocidad en B al cuadrado o velocidad final. Muy bien, ¿cuánto sale esa división? 64. 64 es igual a la velocidad en B al cuadrado. Le podemos sacar raíz. La raíz cuadrada de 64, ¿cuánto me sale? 8. 8 metros por segundo, porque estamos hablando de velocidad en el punto final o en el punto B. Entonces mi respuesta, ¿cómo sería? Sería velocidad en B o velocidad final es de 8 metros por segundo. Acuérdate muy bien que hemos aplicado el teorema de la energía del trabajo y la energía mecánica, ¿sí? Segundo ejercicio, vamos. Bien, amiguitos, el ejercicio número 2. Un ladrillo es lanzado, este es un ladrillo, con una rapidez de 16 metros por segundo sobre la superficie horizontal áspera. Es áspero porque el mu sub k, o sea, el coeficiente de rozamiento cinético, es 0,6. ¿Qué significa? Que hay rugosidad acá, ¿no? Determine su rapidez, me piden la velocidad final cuando se ha desplazado 13 metros desde la posición A hasta la posición B. Yo te pregunto, la fuerza de rozamiento que va a aparecer acá, basta que aparece el coeficiente de rozamiento cinético, significa que acá va a haber la fuerza de rozamiento cinético. Es aquella fuerza que está en contra del movimiento por acción de la rugosidad. Muy bien, entonces esa fuerza de rozamiento no es una fuerza conservativa, es una fuerza no conservativa. Entonces aplicamos el teorema del trabajo y la energía mecánica. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a la variación de la energía mecánica. Yo te pregunto, ¿estamos a ras del piso, sí o no? Entonces solamente vamos a trabajar con energía cinética. Tú sabes muy bien que todo trabajo que está realizado por la fuerza de rozamiento siempre es negativo. ¿Por qué? Porque está en contra del movimiento. Y tú sabes muy bien que sería la fuerza de rozamiento cinético multiplicado por la distancia. Esta distancia desde la posición A hasta la posición B. Sería energía cinética final, o sea en B, menos energía cinética inicial en A. Muy bien, entonces yo te pregunto, pero tú sabes muy bien que la fuerza de rozamiento, lo hemos visto en otros capítulos, es mu cinético por la normal, por la distancia, ¿verdad? Y eso es igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, esta velocidad, menos un medio
de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Ahí está, ¿no? Yo te pregunto, jóvenes, además de eso, sabemos muy bien, antes de reemplazar los datos, que el mu sub k, la normal, ¿a qué es igual? Acuérdate muy bien, la normal, estamos en el eje vertical. Tú sabes muy bien, si hacemos un diagrama del cuerpo libre aquí, el peso es hacia abajo, ¿sí o no? ¿Cierto? Esto es el peso, que es masa por gravedad. Pero tú sabes muy bien, en el eje horizontal, ¿quién aparece? La fuerza normal. Entonces, ¿qué deducimos? Que la normal es igual a la masa por gravedad. ¿Por qué? Porque en el eje horizontal hay equilibrio. ¿Cierto o no? Muy bien, entonces como ya sabemos, en vez de poner la normal, vas a poner masa por gravedad. ¿Multiplicado por quién? Por la distancia, 1/2 de la masa velocidad en v al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad en a al cuadrado. Si tú observas, en todos hay masa. Masa, 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 se elimina. A ver, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el coeficiente de relacionamiento cinético? 0,6. Reemplazar, muchachos. También sabemos que la gravedad, ¿cuánto vale? 10. Profesor, la distancia, ¿cuánto es la distancia? 13 metros. 13 metros. Es igual a 1/2 de la velocidad en v al cuadrado. No lo conozco. Justamente eso me piden allá. 1/2 de la masa se fue, velocidad en A. ¿Cuánto, con qué velocidad inicial se lanzó? Con 16, entonces acá sería 16 al cuadrado. Muy bien, vamos a operar, muchachos. ¿Cómo sale? A ver, este 0 es 10, multiplica un 0,6. Acuérdense que acá es negativo. ¿Por qué he puesto negativo? Porque la fuerza de rozamiento, cuando realizamos el trabajo de la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, por eso es negativo. ¿Ya? A ver, 0,6 por 10 es 6, por 13, 78. ¿Está bien? A ver, acá tenemos 1/2 de la velocidad en v al cuadrado. Esto que está acá me sale 256, porque es 16 por 16. 256 entre 2 me sale 128. Este menos 128 pasa ¿qué? A sumar, sería más 128. Y le vamos a restar con el 78. La velocidad de v elevado al cuadrado, todo sobre 2 porque dice 1/2. ¿Ya, muchachos? Vamos por acá. ¿Y qué tenemos? ¿Cuánto sale esa resta? 50. Muy bien. Profesor, acá me salió 50, que es igual a la velocidad en v al cuadrado sobre 2. Pero este 2 pasa a multiplicar. Entonces haríamos 100. Es igual a la velocidad al cuadrado. Sacando raíz cuadrada de 100. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso, muchachos? 10. Muy bien. Perfecto. Acá sería 10 metros por segundo. Y eso vendría a ser mi respuesta, pues. Porque me están pidiendo ¿qué cosa? Me piden a mí, determine su rapidez cuando se ha desplazado 13 metros. ¿Ya? De esa manera trabajamos y utilizamos el teorema del trabajo y la energía, variación de la energía mecánica. ¿Ya? Vamos, el siguiente ejercicio. Bien, alumnitos, vamos a terminar el tercer ejercicio y dice así. Determina el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento sobre la esfera de 4 kilogramos, desde una posición A a una posición B, ¿correcto? La gravedad vale 10 y la altura en la posición A respecto al piso, que es el nivel de referencia, vale 18 metros. Yo te pregunto, va a haber una fuerza de rozamiento, no me dan la fuerza de rozamiento, pero vamos a ver qué sucede. Si hay una fuerza de rozamiento, bien, alumnos, vamos a terminar el tercer ejercicio. Dice, determina el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento sobre la esfera de 4 kilogramos. ¿Sí? Esta esferita que está acá llega desde una posición A a una posición B. Me piden el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento. Significa que acá va a haber, o sea, el sistema o la superficie es rugoso, pues entonces va a haber acá una fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Porque el cuerpo ya se está moviendo. En esta posición B adquiere una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces, te pregunto, ¿la fuerza de rozamiento es una fuerza conservativa o no conservativa? No conservativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Significa que voy a aplicar el teorema del trabajo. En este caso sería el trabajo de la fuerza de rozamiento. Es igual a
la variación de la energía mecánica. Ahí está. Y justamente me piden determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Eso me están pidiendo. Acuérdate muy bien que la fuerza de rozamiento debe tener trabajo negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Muy bien, vamos a ver, debe salirme negativo. Yo te pregunto, esto es energía mecánica final menos energía mecánica inicial. En este caso hay altura, hay que tener mucho cuidado. A ver, profesor, el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético va a ser energía cinética final más energía potencial gravitatoria final, menos, en este caso sería energía cinética inicial más energía, ¿qué cosa? Potencial gravitatoria inicial. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué? Porque la energía mecánica es la suma de tres energías, pero no hay energía elástica acá. Entonces, como hay altura, debe haber, ¿qué cosa? Energía potencial gravitatoria. Operando, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual. Energía cinética final más energía potencial gravitatoria final menos energía cinética inicial, menos por más menos energía potencial gravitatoria inicial. A ver, vamos a analizar cuál de esas energías es cero. A ver, en la posición final, es esta, ¿sí o no? Una vez que esté la inicial y esta es la final, entonces tenemos lo siguiente: el trabajo de toda la fuerza de rozamiento cinético es igual a la energía cinética final, que es un medio de la masa. ¿La masa cuánto vale? 4 kilogramos, ¿no? Por la velocidad al cuadrado, que sería 12 al cuadrado. Ya, más, te pregunto, la energía potencial. Acuérdate muy bien que la energía potencial existe cuando hay altura. En la posición final ya está a ras del piso, entonces, esto que está acá, ¿cuánto vale? 0. Muy bien, energía cinética inicial, te pregunto, ¿en el punto inicial hay velocidad? No, te está diciendo que acá vale 0. No hay energía cinética, entonces esto también de acá vale 0. ¿Ya? Finalmente, menos energía potencial gravitatoria inicial. Te pregunto, en el punto A respecto al piso, ¿hay altura? Sí. Eso es igual a la masa, ¿no? Masa por gravedad por altura. Acuérdate muy bien que la energía potencial es masa, gravedad por altura. La masa, ¿cuánto es? 4 kilogramos. Profesor, la gravedad es dato. ¿Cuánto vale? 10. Profesor, me piden también la altura. La altura de esta posición inicial respecto al piso, ¿cuánto es? 18. Ahí está. Muy bien, el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético, mitad 1, mitad 2. 12 al cuadrado es 144, por 2, 288. Menos 18 por 4, 72, 720. Ahí está. Entonces, tú dices muy bien que ese trabajo te va a salir negativo, pues, ¿no? Claro. A ver, ¿cuánto es 288 menos 720? Tú sabes, campeón. A ver, el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético es igual. Restamos, a ver, 720 menos 288. 10 menos 8 es 2, se convierte en 1. 1 menos 8, 3. Este se convierte en 6. 6 menos 4, 432. Menos 432, porque este es siendo el mayor. Pero todo trabajo está en ¿qué? Joules. Y acuérdate muy bien que tenía que salirme negativo. ¿Por qué? Porque el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento, siempre es negativo. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, eso sería todo. ¿Ya? Copien, por favor.